Tengo varias cosas para comentarles. Una que voy a arrancar tiene que ver con seguridad y puntualmente seguridad en la provincia de Buenos Aires a partir de unas declaraciones de ayer del gobernador Kicillof, de declaraciones de la alianza que está haciendo el gobierno con el PRO, hablando mentiras sobre los datos de homicidios en la provincia. Ahora les voy a mostrar sobre eso. Tengo estafas que está promoviendo Federico Sturzenegger, ahora les voy a mostrar, porque pasan demasiadas cosas. Quiero hablar mucho de alimentos, no solo porque estamos importando cada día más alimentos, sino que hay novedades respecto de los alimentos que el gobierno tenía en galpones, que se estaban por vencer, que se los dieron a una fundación amiga, y ¿saben qué? Esa fundación amiga cerró. Ahí tienen a los intermediarios del gobierno. Y obviamente vamos a hablar de las empanadas, que se han transformado en el tema simbólico y cultural y político de la semana, a partir de una declaración de Ricardo Darín, pero que abre un montón de discusiones. Primero, que no alcanza ni para 3 empanadas, porque los salarios están de miseria, y el problema en la Argentina, volvemos a repetir, no son los ahorros, como dice el gobierno, sino son los ingresos. No es si tenías algún ahorrito y el gobierno te persigue. Si tenías algún ahorrito no tenés tanto problema. Si tenés. Si lo tenías es que te lo gastaste para comprar empanadas. Y el problema es que no podés comprar empanadas hoy. Con los salarios de miseria que hay en la Argentina, en lugares claves como el Garrahan, que ahora les voy a mostrar, que está en crisis, y con una conducción del movimiento obrero que no hace nada. Simplemente va y le pide por favor a un juez que le garantice el derecho a huelga y por las dudas se hace un canal de streaming. Bueno, ahora les voy a mostrar de todo esto. Arranco por el tema de seguridad, porque ayer habló el gobernador Axel Kicillof y dijo esto, mirá. Algunos anuncios y algunas cuestiones para, de alguna manera, contrarrestar preventivamente, diría, lo que va a ser una campaña electoral, no sucia, sino, ya hemos visto, roñosa. Entonces, ante esta situación, nos pareció adecuado hablar, por un lado, de la cuestión de las inundaciones, de las medidas que ha tomado la provincia, de las asistencias que ha realizado y por otro lado, en base a los anuncios de la ministra Bullrich sobre las estadísticas de seguridad, hacer algunas aclaraciones que me parece que por ser evidentes, por ser obvias, por ser prácticamente de sentido común, hace falta recalcarlas porque en el marco de las campañas electorales y de lo que ya hemos visto, se va a tratar de utilizar de nuevo la cuestión de la seguridad para hacer daño, para mentir, para engañar, para provocar, además, irresponsablemente, una mirada que pasa por arriba de la realidad, de los hechos, de las estadísticas y de lo que el propio gobierno nacional sostiene y dice. ¿Cuáles son las estadísticas que compartió Patricia Bullrich? Bueno, estas, que en el país tenemos la menor cifra de homicidios de la historia. ¿Sí? 3,8 cada 100.000 habitantes, se miden así, es una tasa cada 100.000. 3,8 cada 100.000 habitantes. Y que siguen en baja, ¿sí? Una caída. Lo cual es un datazo y está buenísimo y bienvenido y que le toque a este gobierno y al que viene y al anterior y a todos. ¿Sí? Está buenísimo que baje la tasa de homicidios. Baja hace muchos años en todo el país y puntualmente en la provincia de Buenos Aires, que ahora les voy a mostrar. Es increíble que el gobierno nacional diga que la Argentina es un baño de sangre, que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, donde vive la mitad del país, pero que en el resto del país estamos bárbaros y bajan los números, si la estadística es de todo el país. Eso que muestra Patricia Bullrich es de todo el país. Es imposible que baje a los pisos históricos y la provincia de Buenos Aires, donde vive medio país, sea un baño de sangre. Es lógicamente imposible, racionalmente imposible. Pero además hay datos que lo explican y ahora se los voy a mostrar. Pero advertía Kicillof de la campaña sucia, roñosa, dijo. No sucia, roñosa. Bueno, ayer arrancó. Por ejemplo, Sebastián Pareja, el armador y presidente de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, dijo esto, mirá. Hay una desidia absoluta. El PRO tiene su mesa de trabajo en materia de seguridad con mucha experiencia. Nosotros, la Libertad Avanza también, estamos intercambiando ya esa información. Hemos realizado una encuesta presencial de 22.500 casos y el tema máximo de la inseguridad.
Del 2023 al 2024 creció un 18% los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. Es una barbaridad, con lo cual sabemos que la mayor preocupación hoy del bonaerense es la seguridad. Bueno, eso no es cierto, ahora les voy a mostrar las estadísticas, pero sumo una declaración de Diego Santilli que fue junto con Pareja y con Ritondo a la Casa Rosada a armar el dispositivo electoral en la provincia de Buenos Aires, que dijo esto. Un solo ciudadano de la provincia de Buenos Aires que te diga que se siente seguro, que se siente tranquilo, que puede ir a tomar el colectivo sin que le pase nada, ir de casa al trabajo y de trabajo a casa sin tener miedo que le pase algo, perder su vida o que le roben. Entonces la sociedad en la provincia de Buenos Aires te dice no da más, no aguanta más. Hay un trabajo. Bueno, Pareja dice que aumentaron 18% los homicidios y Santilli dice que no puedes ir a tomarte el bondi sin riesgo que te maten o te roben. Lo de roben es un tema porque el robo puede estar subregistrado, ¿sí? Mucha gente le pueden robar y pueden no hacer la denuncia, pueden iniciarse una investigación, etc. El homicidio no hay subregistro. Son cuerpos. Se cuentan. Y en la provincia de Buenos Aires, además, y ahora les voy a mostrar los datos, los cuenta alguien del PRO. Los cuerpos, los muertos, los homicidios en la provincia de Buenos Aires los cuenta Julio Contegrán, que es el procurador, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, que fue nombrado por Vidal y es un hombre de Macri. Ahora, el tipo no puede inventar estadísticas. Vos contás muertos. Y los muertos no se pueden dibujar, o sea, están ahí, son esos. ¿Qué dice el informe que publica la Procuración bonaerense que dirige un hombre del macrismo, Julio Contegrán? Que bajan los homicidios. Evolución de la cantidad de hechos en los últimos 5 años. Como se expresara en el 2024, se evidencia una disminución respecto al año anterior. Recién Pareja dijo, aumentó un 18%. El informe dice, bajó 1% en 2024. Mientras que al analizar la evolución periodo 2020-2024, se visualiza una disminución del 11,4%. O sea que no solo un aumento, bajan en los últimos 5 años. Y voy a aclarar algo, bajan con Kicillof en toda su gestión, bajaron con Vidal en toda su gestión y bajaron con Scioli en toda su gestión. Vienen bajando. Y están ahí los datos. Ahora, pegarle a Kicillof diciendo es un baño de sangre, aumentaron 18% cuando los datos te da que bajaron 11%. Y repito, los datos de Don Macrista. Pero además, está la causa de los homicidios. Pero no todos los homicidios son iguales. Primero, la mayoría de los muertos son varones, aclaro. Y segundo, la principal causa de esos homicidios son conflictos interpersonales. No son los robos. No es lo que dice Santilli. No son los robos. La siguiente placa está en el porcentaje en estadísticas. Ahí dice, respecto a los móviles identificados en los homicidios dolosos consumados, cabe destacar que el 23,8% corresponde a conflictos interpersonales y el 16,3% fue cometido en contexto de robo. O sea que no solo bajan los homicidios, sino que además en contexto de robo son el 16%. El 16%. Siempre, obviamente, cuando te toca, sos el 100%. A cada familia que le toca es el 100%, tu estadística no le importa nada. A la familia que le toca, a los amigos del que le toca. Pero que lo digan así, ahí dice, Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Julio Contegrán. Después el 8% fue cometido por agentes de fuerza de seguridad en el ejercicio de sus funciones. 7,1% en contexto de comercialización de estupefacientes y así. Entonces, no es cierto lo que dicen. No es cierto y por eso Axel Kicillof les responde de esta manera. Si bajaron los homicidios en la Argentina, como marca bien Bullrich, cada 100.000 habitantes, eso inevitablemente implica que están bajando los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Si no, es matemáticamente imposible, es ilógico. Es ilógico, imposible que en la Argentina baje la cantidad de homicidios, perdón, la tasa de homicidios, los homicidios cada 100.000, si suben descontroladamente en la provincia de Buenos Aires. Lo dijo bien el ministro. Es contradictorio cada vez que inician una de estas campañas de marketing mediática, y ahora se viene una campaña electoral, y dicen, la provincia de Buenos Aires es un desastre, matan mucha gente, es un baño de sangre, es un baño de sangre. Bueno, el que diga eso va a tener que ir a hablar con Bullrich a partir de ahora. O sea, no puede ser que a la vez
estemos con las mejores estadísticas de homicidio nacionales, pero que la provincia de Buenos Aires sea un baño de sangre. Y yo no lo voy a dejar pasar más. Y las estadísticas, repito, respaldan esto que dice el gobernador, estadísticas que hacen desde el PRO. Cuando quieran hablar en serio, se habla en serio de homicidios. Vamos al tema número 13, porque además, no solo no hablan en serio con los datos, sino que no hablan en serio respecto del financiamiento. Y esto también decía Kicillof ayer respecto del financiamiento de seguridad. Cortaron el fondo educativo, el fondo de incentivo docente, cortaron el aporte a las cajas para los jubilados, cortaron el fondo de seguridad, cortaron la obra pública y dicen que se encarguen las provincias. Sin recursos o con menos recursos. Hace acordar en los 90, cuando la educación se le transfirió a las provincias, pero no nos dieron a las provincias los fondos para educación. Entonces, lo que hacen es tercerizar el ajuste que quieren hacer ellos. Y plata hay, porque los días que tuvieron que pagar la corrida, pusieron 3.500 millones de dólares. Y en un solo día, 400 millones de dólares, que es todo nuestro fondo de seguridad, en un día. En la mesa de dinero, en el sector financiero para parar la corrida. En un día pagaron para parar la corrida, el día antes del anuncio del FMI, ese día 400 millones de dólares, que es casi todo nuestro fondo de seguridad. En un día se la fumaron. Está hablando del día antes, efectivamente, de levantar el cepo, como lo llamó el gobierno, que lo levantó a medias, etcétera, pero que se fumaron 400 millones de dólares, que es todo el fondo de seguridad, que, repito, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y varias otras provincias tienen planteos ante la Corte Suprema de que el gobierno nacional les roba la guita y la Corte Suprema no lo resuelve, porque no se le canta. Y a esto súmenle contexto político, porque no solo va a haber roña de parte de la oposición en la provincia de Buenos Aires, la oposición en la provincia de Buenos Aires es el gobierno nacional, ¿sí? Sino que encima Kicillof no tiene oficialismo que lo defienda. Frente a este ataque sistemático de parte del gobierno nacional, que le quita fondos, que lo acusa de un baño de sangre, etcétera, la fuerza política que debería ser oficialista en la provincia de Buenos Aires no lo defiende públicamente. No lo defiende. Así que está entre dos fuegos. No solo no lo defiende, lo ataca. Así que tiene ataques mentirosos desde el gobierno nacional y no defensa e incluso algunos ataques de lo que debería ser su propio oficialismo. Y mientras el gobierno nacional está laburando en una alianza, y lo muestran y lo dicen y vamos a ir juntos, no está pasando lo mismo con el peronismo bonaerense. Tema para tener en cuenta. Volviendo a esto que decía Kicillof, de plata cuando quieren hay, bueno, el gobierno está saliendo a buscar más deuda. Ahora lo vamos a ampliar en un rato con Cande Voto, pero simplemente les muestro el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, ayer, que dice: importante, Argentina vuelve a ganar acceso a los mercados internacionales para refinanciar capital de deuda en moneda local. O sea, van a pedir más deuda. Algo que la gran mayoría de los países hacen con normalidad, pero que en Argentina no era posible, dado el descalabro económico heredado. No teníamos más deuda, pues la tomó toda él en la vez anterior. La anterior vez que estuvo, tomó toda la deuda que podía tomar. El gobierno de Alberto Fernández no pudo tomar deuda, por eso en una pandemia tuvo que salir a emitir para tener algo de guita, para que pudiéramos vivir en una pandemia. Pues no podía tomar deuda, pues la había tomado todo Caputo. Y ahora Caputo dice: pudimos volver a tomar deuda. Claro, se la habías tomado toda vos. Bueno, mañana van a salir a tomar nueva deuda, ahí lo anuncia también Pablo Quirno, el secretario de Finanzas. Y siguen además con esta locura de estafar a todo el mundo. Quiero compartir, por ahí es una cosa menor en medio de todo este quilombo y ahora me meto en alimento, pero yo no quiero dejar de mencionarlo, porque quiero que por lo menos quede algún registro de que nos damos cuenta de las cosas que hacen. Ayer Federico Sturzenegger, que estuvo en otra deuda de la anterior en el megacanje, que ahora vuelve a ser funcionario, anunció como algo muy simpático que ya no se controla la emisión de deuda de las empresas. La emisión de deuda de las empresas se llama obligaciones negociables. Que es una empresa dice: che, yo salgo a buscar plata en el mercado para hacer crecer una empresa, hacer una línea de producción. Está buenísimo. O sea, yo creo en el mercado de capitales, pero no en esto. Acá dice: 9 de enero del 2025 anunciábamos con la Comisión Nacional de Valores permitiendo la emisión de obligaciones negociables sin autorización previa de la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es esto? La Comisión Nacional de Valores controla que una empresa que emite deuda lo haga bien.
exista, tenga sus balances más o menos en regla, la pueda pagar a futuro, tenga un plan para qué hacer con esa deuda, ¿sí? Y entonces ahí autoriza que la empresa se endeude. Está buenísimo que las empresas se endeuden para crecer. A mí me gustaría, en vez de comprar dólares, invertir en una obligación negociable de un pool de pymes para que ese pool de pymes haga nuevas líneas de trabajo, contrate más gente y crezca y mueva la economía y después me devuelva la plata con un interés. Yo creo en el mercado de capitales, pero con control, porque si no, te pueden estafar. Acá Federico Sturzenegger celebra una obligación negociable de una pyme, menciona CIC Medical, que la habilitaron sin ningún control. Acá no damos recomendaciones de inversiones financieras, no corresponde, no lo tenemos que hacer. Lo que sí les digo es cuidado. Porque si no hay ningún control, vos le prestaste plata a alguien que después te dice, a tu riesgo, amigo, no te la voy a devolver. Y te pueden estafar. Es un peligro esto de Sturzenegger. Entonces, les pareció una boludez en medio de todo esto, pero que las empresas empiecen a buscar plata y que el organismo que tiene que controlar si esa búsqueda de plata tiene algún sentido y te lo van a poder pagar, diga, yo no me voy a fijar, es la posibilidad de que te estafen. Así que cuidado con esto. Yendo ahora sí, me voy a meter en tema alimentos, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de empanadas, porque así se llama la editorial, Ni Tres Empanadas. Quiero mostrarles más información, en este caso la publicó el colega Leandro Renú, que siempre tiene muy buena información, que sigue un poco la línea de lo que mostrábamos ayer con Can Devoto acá, que es cómo crece la importación de alimentos, ¿sí? Que lejos están de regular precios a la baja, datos del CESOP. Y muestra estos datos que están tremendos, vamos a ir viendo cada uno. Estamos importando, por ejemplo, manteca. Creció un 42% la importación de manteca entre el primer cuatrimestre del 2024 y el primer cuatrimestre... creció un 1200%, perdón. Estaba viendo mal el dato. Y el precio subió un 40%. O sea, aumenta la importación y el precio sube también. Aumentó un 1225% la importación de manteca, la manteca subió un 42%. Queso fresco, aumentó un 20%. Estamos importando queso fresco. Yo no lo puedo creer. Teníamos una industria láctea. Y el precio subió igual a un 30%. Por ende no baja. Shampoo. Subió un 55% la importación de shampoo. Y los precios subieron un 32%. ¿Qué más? Manzanas. Subió un 124% la importación de manzanas. Chau, el Alto Valle Río Negro. ¿Y bajó el precio de la manzana? No, subió un 20%. Tomate envasado. Latita de tomate. La importación subió un 562%. 562% subió la importación. ¿Bajó el precio? No bajó el precio. 27% más de aumento en el precio. Yerba mate. ¿Yerba mate estamos importando? Mira. 581% de aumento en la importación de yerba mate. ¿Y bajó el precio? No bajó el precio, subió el precio un 8,8%. Estamos en consumos mínimos de yerba. Bajó el consumo de yerba mate. ¿Hay más datos de esto? Carne vacuna. Ayer lo mostrábamos con Cande. 2000% subió. La importación, estamos trayendo carne de Brasil. Asado de Brasil. Bueno. ¿Bajó el precio de la carne? No bajó el precio de la carne, subió 62%. Limones. 2000% de aumento de importación de limones. Chau, economía tucumana. ¿Y bajó el precio del limón? No bajó el precio del limón. 108% subió. Zanahoria estamos importando. 2000% de aumento de importación de zanahoria y no bajó el precio. Y la papa, casi 200% de aumento de importación de papa. Estamos trayendo papas de afuera. Y subió el precio de la papa igual. Tremendo es esto. En un gobierno, además, que recuerden, tenía un montón de comida para repartir, porque en medio de todo esto, millones de argentinos y argentinas les cuesta conseguir comida, les cuesta comprar comida, e iban a los comedores de organizaciones sociales, sostenidos sobre todo por mujeres, que tienen triple trabajo. El trabajo no remunerado en sus casas, un trabajo efectivo,
para juntar guita, y el tercer trabajo es ir a cocinar a estos lugares para que millones de personas vayan a comer. Y no les garpan. Por 2 de 3 no les garpan, y por el que les garpan poco. Y nosotros encontramos que el gobierno no solo había dejado de repartir la comida, sino que la tenía guardada en galpones del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo. Y a partir de ahí dijeron que mentíamos, no digamos lo suficiente al periodismo, mienten, estaban vencidos, no eran comida, que yo al final era todo cierto, era comida y se estaba por vencer. Y dijeron el problema son los intermediarios, que son corruptos. Bueno, entonces cambiaron de intermediario y se lo dieron a la Fundación Conin. La Fundación Conin la dirige un médico que se llama Abel Albino, que tiene como lema también lo mismo que Milei, cita Alberdi, lo cita mal, pero lo cita, una frase de Alberdi que decía gobernar es poblar, entonces dice que no hay que promover el uso de anticonceptivos para que cualquier relación sexual pueda terminar en un embarazo y así poblar el país. Después de que vivan esos bebés, no le importa. Total, hay que poblar el país. Pero además de eso, te pido primero el tape número 29, Fer. Abel Albino participó en nombre de esto de la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso y decía cosas como esta, mirá. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Pido disculpas si hay niños, adolescentes o incluso adultos escuchando, pero para que entendieran el personaje, todo lo que dice es falso. Usen preservativos porque previene los embarazos y previene las enfermedades de transmisión sexual. Es mentira lo que dice Abel Albino. Pero a ese personaje le dieron la leche que se estaba por vencer para que la repartiera. ¿Y saben lo que hacía ese personaje? Y esto lo contó en una nota Noelia Barral Grijera. Para darte los alimentos o frazadas o cualquier cosa que recibe del gobierno nacional o donaciones, te obliga a pensar como él y a repetir esas cosas que él dice. Y recién ahí, si sos una mamá que necesita leche para su bebé, o una frazada, o una zapatilla, recién ahí si vos decís lo que él quiere que digas, te lo da. A ese señor le dieron la leche. Bueno, ¿por qué les traigo toda esta noticia hoy? Por esto. Porque ayer publicó Infobae, por falta de fondo la Fundación Conin cerró servicios de salud para niños con desnutrición. A ese señor. El médico Abel Albino, fundador de la organización, dijo a Infobae que dieron de baja áreas de fonoaudiología, psicopedagogía, odontología de sus centros de Las Heras, Mendoza. Negó que esté evaluando el cierre de la entidad, pero admitió que les cuesta afrontar el pago de salarios. Mirá vos. O sea que le dieron las cosas a un intermediario que ahora cierra. Las organizaciones sociales no cerraron, Les quitaron la comida, no les garpaban y todo eso, y siguen abiertas. Esas que decían que eran corruptas, que se choreaban los alimentos, que los vendían. Todas esas siguen abiertas, como pueden, pero siguen. Y ahora sí llego, ya que estamos hablando de alimentos, al caso de las empanadas. Porque el gran quilombo que tenemos de todo esto que les acabo de mostrar no son los ahorros, no son los dólares del colchón, no tiene que ver con eso, sino que son los ingresos. Y es que la gente no llega a comprar comida, porque como les mostré recién, la comida aumenta, a pesar de que viene importada. A la gente que le llegaba comida por parte del Estado no le llega, al intermediario que lo llega, que se la dieron cierra. Y eso es lo que entendimos todos los que queríamos entender, le dijo Ricardo Darín a Mirta Legrand. Dijo, mira, yo no entiendo de qué me están hablando, esto es blanqueo, qué sé yo. Yo lo que sé es que la gente no puede comprar comida. Y puso el ejemplo de las empanadas. Que son unas empanadas que existen, de una firma que se llama Mi Gusto, que se ve que son ricas, yo no las probé, pero dicen que son muy ricas y que cuestan eso. ¿Hay empanadas más baratas? Hay empanadas más baratas, ya lo sé.
El gobierno se brotó con esto, porque tenés un actor muy conocido, con una diva muy conocida, mostrando lo evidente, que no se llega a comprar comida. Y salieron a atacarlo fuertemente. En la misma lógica que atacan a todo el que se mueve 1 milímetro del pensamiento que quieren imponer como un hecho. Por eso contra periodistas, por eso contra artistas, por eso contra cualquiera que se mueva. Y era una duda que iba a pasar, porque la verdad que el negocio de Darín no es pelearse con el gobierno por cuánto cuestan las empanadas, es hacer películas, es vivir de su laburo, etcétera, ¿no? No es por ahí. Bueno, buena reacción de Darín, que ante la violencia que recibió en redes y públicamente por parte del gobierno, no se achicó. Y le volvió a decir al gobierno esto. ¿Qué revuelo se armó con las empanadas? Y bueno, cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad, me parece que queda claro de que estábamos hablando, de que los precios están elevados. La gente lo sabe. Sí. O sea, no, esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno, ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito y sí, medio como que... Sí, ¿fue despectivo o te baja el precio? Sí, ¿no? bastante despectivo para un funcionario público, ¿no? Votado en democracia. Sí. Deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice Ricardito y... lo que dijo es una estupidez, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa, más allá de eso, la anécdota es, querés reinterpretar lo que quise decir, va en cada uno. Bueno, quedó bastante claro. Del gobierno salieron todos, incluido Federico Sturzenegger, que dijo esto. Darín quiso hacer como una crítica y la materializó en esta idea de las empanadas y cuánto vale, etcétera. Y me parece que es como bastante sorprendente que eso sea lo que tenga para decir, para criticar. Porque acuérdate, nosotros venimos del kirchnerismo, vacunatorio VIP, nos negaron la vacuna, nos encerraron 1 año, nos dejaron 50% de pobres, la inflación absolutamente desbocada, default, o sea, mirá que había problemas, ¿no? Entonces hoy cuando vos querés corporizar una crítica a Javier Milei decís, bueno, no sé, me parece que la empanada está un poco cara, o no o saludó a esto, no saludó a esto. Entonces es como tomar contexto, ¿no? Del debate y los comentarios sobre el gobierno de Milei, sobre qué aristas son. No son sobre la inflación, no sobre el default, no es sobre el riesgo país, no sobre el hecho que sacamos 10 millones de personas de la pobreza. No, es sobre todo eso, y las empanadas personifican un poco esa situación. Y además tienen un bagaje cultural muy fuerte, que es esta escena, que se las comparto, porque me resultó raro que no circulara más. Pero es esta maravillosa escena de esa maravillosa película Esperando la carroza, donde el maravilloso actor Luis Brandoni, después de ver con otro maravilloso actor que es Darío Grandinetti, pero la escena es de Brandoni y quedó para nuestro bagaje cultural, y por eso las empanadas también son algo que circuló tanto, nos regaló esta joya. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Y mientras Brandoni se estaba comiendo una de las empanadas. Es tan actual. Tan actual. El problema es que ahora ni 3 empanadas. Ni 3 empanadas. Y por eso se llama así el editorial. Porque Brandoni decía tenían 3 empanadas. Ahora ni siquiera. Tenemos el salario mínimo más bajo en los últimos 30 años. Y el cálculo de cuánto vale la hora de ese salario mínimo no alcanza ni para comprar una empanada. La hora de trabajo en Argentina no paga ni una empanada. Ni una empanada.
Si vos haces el salario mínimo dividido la cantidad de horas laburadas, no compras una empanada. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. El problema es el salario, y eso es lo que dijo Darín, eso es lo que dijo Mirta, eso es lo que estamos discutiendo. No cuánto vale una docena de empanadas, es que no la podemos pagar. Porque los salarios, diga lo que diga el gobierno, caen. Los datos, mostremos la última línea que muestra el INDEC. Estos son los datos del INDEC trabajados por Argendata, que es la base de datos de Fundar. Ahí tenés. Caída del salario privado registrado, caída del registrado público, caída del privado no registrado, caída del empleado público, todo. Todos los salarios, hace mucho. Este gráfico muestra del 2017. Pero lo que te muestra es que durante el gobierno de Macri bajaron mucho los salarios, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner los salarios se quedaron donde estaban, y durante el gobierno de Milei los tiraron al precipicio. Y han tenido una pequeña recuperación, pero todavía ningún salario en la Argentina alcanzó lo que tenía cuando asumió Milei. Eso estamos discutiendo. Eso estamos discutiendo. No el precio de la docena de empanadas. Salarios, por ejemplo, como los del Garrahan. Miren esta imagen que compartió Jorge Duarte, gran colega, de una foto de los trabajadores del Garrahan. 10 años de formación, eso te lleva a formar un médico. 10 años de formación. 68 horas por semana laburan. 20 más de lo que habría que laburar. Más de 20. 797.061 pesos por mes. 2.930 pesos la hora. Una empanada por hora le pagan a un médico del Garrahan. Una empanada por hora laburada. Alguien que salva vidas de niños, que estudió 10 años, que labura 68 horas por semana. Una empanada a la hora. Depende cuál empanada. La que come Darín, ni siquiera. 70% de una empanada. Así lo reflejaba Ana Fustiniana, que es la jefa de emergencias del Hospital Garrahan. Mirá. Digo, es imposible para nosotros dar cobertura en estos horarios. Imposible. Ahora, no conseguimos nadie que quiera venir a trabajar con nosotros. Doctora, no hay duda que ganan poco, esto no hay ningún tipo de duda. ¿Usted sabe cuáles son los salarios en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia? ¿Son mayores, menores? Ante el mismo caso, ¿no? Son bastante similares, pero sus contratos son con menos horas. Ajá. O sea, por ejemplo, en lo que es municipalidad, ellos trabajan 30 horas, nosotros 42 horas semanales, más guardia. Creo que los médicos estamos mal pagos en todos lados. Sí. Y si me preguntás qué podemos hacer, yo creo que hay que despertar a la sociedad, porque si nosotros no estamos más, va a ser un problema. Para aquel que tenga un niño enfermo grave, ojalá que no le toque a nadie, pero si te toca, vas a querer que estemos nosotros. Y me parece que hay que invertir en eso. La sociedad se tiene que despertar, nos tiene que apoyar en esto. 2.930 pesos la hora cobran en el Garrahan. Y te pueden salvar a tus pibes. Y te lo van a salvar igual, mientras esté abierto, mientras haya una gasa, mientras haya una jeringa, mientras haya algo ahí, te lo van a salvar igual. Pero les alcanza por una hora una empanada. ¿Qué hace la CGT en medio de todo esto? Nada. La supuesta representación mayoritaria del movimiento obrero, de los trabajadores, nada. La semana pasada, yo voy a repetirlo, porque por ahí se pierde. La semana pasada prohibió el derecho a huelga este gobierno. Prohibió el derecho a huelga. La semana pasada este gobierno hizo listas negras de trabajadores y delegados del Estado. La semana pasada volvió a pisar paritarias. Y uno de los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer, fue a la Casa Rosada en ese contexto. Y uno dice, vamos. Fue a pudrirla. Fue a buscar algo. ¿Fue a lograr una marcha atrás del gobierno? No. Héctor Daer salió de la Casa Rosada y dijo, bueno, yo en realidad vine por un tema de mi sindicato, no por nada espectacular. No hay clima de paro, no pasa nada. No, te piden el derecho a huelga, los salarios no alcanzan, pisan las paritarias, suben los alimentos, cae el consumo. No hay clima de derecho, tranquilo, no, es un fenómeno meteorológico. Llueve, pero no hay clima de derecho a huelga. Y además dijo, bueno, vamos simplemente a judicializar esto, a ver si un juez... Bueno, efectivamente judicializaron
¿sí? La cuestión, presentaban un amparo para una jueza que le da 3 días al gobierno y vamos viendo, qué sé yo. Y en el medio no tienen tiempo para eso, pero crearon un streaming. Así que ahora tenemos un streaming también de la CGT por si faltaban. Pueden ir a ver, no sé quién que tendrá un programa, a ver, qué sé yo. No sé bien de qué se trata, pero ahora la CGT va a tener un canal de stream que se llama Azopardo Stream, por donde queda la sede de la CGT. Veremos si ahí se animan un poquito más. Por ahora lo único que hacen es tuitear. Volviendo a lo de las empanadas, no solo el gobierno salió a pegarle a Ricardo Darín y a todo esto, sino su dispositivo de comunicadores institucionales. Por ejemplo, Luis Majul, mirá. Ricardini Empanadini. Acá presente. Ricardini Empanadini la rompió con una peliculini y por hablar de Platini se le armó una escandalini. ¡No! Ricardini Empanadini, salí de este quilombini. Bueno, esto en Sin Música, Sequito. Sí. Bueno, así se normaliza. Así se normaliza la imposición del miedo y la prohibición de la disidencia, que es lo que intenta hacer el gobierno, y tiene a Majul como uno de sus normalizadores. Yo ahora quiero hablar de algo tan serio como las tapas de empanadas, que es algo que comemos todos, ¿sí? Hacemos empanadas, alguno por ahí la hace, otro la compramos, yo no la sé hacer, la compro hecha. Como sea, tiene harina. Y la harina en la Argentina tiene un procedimiento que por una ley de salud pública tiene que estar hecha de determinada manera para prevenir enfermedades que ahora les voy a mostrar. Desde ya les adelanto que este gobierno, en su locura de desregular todo, también habilita, y ahora les voy a mostrar, a que hagan las tapas de empanada sin cumplir con las leyes de salud pública. Ayer hubo un comunicado del Ministerio de Salud, porque hubo una reunión, vino el secretario de Salud de Estados Unidos, se reunió con funcionarios de gobierno, dijeron barbaridades sobre las vacunas, etcétera. Les recomiendo que lean a Nora Bar sobre eso. Pero tuvo un capítulo de alimentos, el comunicado, que dice alimentos hacia una alimentación más sana, más segura y transparente. Este es el comunicado oficial del Ministerio de Salud argentino después de reunirse con el ministro de Salud de Estados Unidos ayer. Y dice, el gobierno nacional inicia una agenda integral para revisar y restringir el uso de aditivos sintéticos potencialmente riesgosos en productos alimentarios, con el objetivo de proteger la salud de la población, especialmente de los niños, y reducir la exposición cotidiana. La iniciativa también cuestiona el rol de ciertos ingredientes utilizados por la industria alimentaria y su posible vínculo con el aumento de enfermedades crónicas. Bien. En este nuevo enfoque, Argentina avanzará hacia una alimentación más segura y una ciudadanía más libre. Comer bien debe ser una elección informada. Buenísimo el comunicado. Octógonos, etiquetado frontal, todo eso que decían que era una barbaridad. Acá dice que está bueno, porque tenemos que saber qué estamos comiendo. El tema es que no lo hacen. Y no lo hacen con las tapas de empanada. Justo con las tapas de empanada. En el boletín oficial sistemáticamente aparecen excepciones para empresas para que las tapas de empanada no cumplan con las leyes de salud pública. Les muestro alguna. Acá dice, por ejemplo, Molinos Río de la Plata, ¿no? Entonces dice, ha solicitado la excepción para que el producto tapas, esta es la de Pascualina, perdón, poneme una empanada, son iguales, pero hay una que dice tapa de empanada, esa es la ley de salud pública, te voy a pedir en un cachito. Ahí está. No, esa es la misma de Pascualina. Las últimas que les mandé son las de las empanadas. Ahí está. Gracias, Fer. Perdón que te mandé un montón de archivos. Hace ese lugar a la excepción de la firma Molinos Río de la Plata para elaborar con empleo de harina sin enriquecer, este es el dato, harina sin enriquecer, de acuerdo con la mencionada ley, el producto tapas de empanada para freír. Marca La Salteña, nombre de fantasía, tapa de empanada para freír. ¿Qué significa esto? Ahora sí, te pido la ley esa, la del fondito azul. La ley es esta ley de salud pública. Se llama, como su nombre lo indica, Ley de Salud Pública. Ley 25630. Establécense normas para la prevención de anemias y malformaciones de tubo neural. Organismo de control. La presente ley, dice el artículo 1, tiene como objetivo la prevención de anemias y malformaciones de tubo neural, tales como anencefalia y espina bífida. ¿Sí? El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Alimentos, será el organismo de control de cumplimiento de esta ley. Y el artículo 3
que es el clave, dice: la harina de trigo destinada al consumo, que se comercializa en el mercado nacional, será adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, ribolamina y niacina en las proporciones a continuación se indican. O sea, hay una ley de salud pública para prevenir enfermedades que dice cómo se tienen que hacer las tapas de empanadas. ¿Qué hace este gobierno? Sistemáticamente autoriza a empresas, y ahí están las que les mandé, vamos a ir pasando, a no cumplir con esto. Hace ese lugar a la excepción a la empresa Molinos Río de la Plata para que sus tapas de empanadas de hojaldre para horno, marca La Salteña, no cumplan con la ley de salud pública. Firma Mario Russo, el ministro. Hay más, vamos pasando. Hace ese lugar a Molinos Río de la Plata otra vez para que las tapas de empanadas sin hojaldre, tipo criollas, marca La Salteña, tampoco cumplan con la ley de salud pública. Firma Mario Russo. Otra resolución. Hace ese lugar a la firma Molinos Río de la Plata para que no cumpla con las tapas de empanadas de vuelta de hojaldre, La Salteña, ¿sí? Tapas para empanadas roticeras hojaldradas. En este caso tampoco cumplen con la ley de salud pública. ¿Qué más? Otra, hace ese lugar de excepción al cumplimiento en la firma Pastas Rosario, SRL, ¿sí? Para los productos, masa para empanadas para freír. Y para empanadas, para pascualinas, para todo lo que tiene. Estoy mostrando las de empanadas, hay de pascualina y de otras cosas. Firma Leonardo Russo, que no sé si es pariente o Buzo, no sé qué dice ahí. Bueno, el secretario de Calidad en Salud, Buzo. Otro. Todos los días aparece esto en el boletín oficial. ¿Cuál es la explicación que dan las empresas? Que modifica las propiedades sensoriales del alimento. O sea que sabe distinto. Entonces la empresa, con la excusa de que sabe distinto una tapa de empanada, le pide al gobierno no cumplir con una ley que es para prevenir enfermedades y ahora te vende tapas de empanadas de peor calidad que no previenen las enfermedades. O sea que pone en riesgo tu salud. Así que si quieren hablar de empanadas, tengo un montón de cosas para hablar. Como por ejemplo que para mejorarle un poquito la rentabilidad de esas empresas, porque para usar esa harina que es más barata para hacer las tapas de empanada más berreta y que pone en riesgo tu salud, ahí hay autorización, mirá. Y el problema no son, entonces, la docena de empanadas y eso, sino que es que en las empanadas que están habilitando y que hacemos en nuestras casas, están poniendo en riesgo nuestra salud. Todos los días. Para que ganen un poquito más de plata. Ni 3 empanadas, amigos y amigas. Bueno,